esta vez vamos a entrar al aula con una temática interesante, las tareas problematizadoras de los docentes. ¿Cómo la labor del docente gesta emociones y sentimientos apropiados, precisos, los más puntuales para que haya un aprendizaje significativo? Y para esta temática vamos a estar dándole paso a nuestro doctor Antonio Clarencio Guzmán. Es doctor de Ciencias de la Pedagogía. También es docente en el Instituto de Posgrado de la Universidad Técnica de Manabí. Profesor Antonio, el espacio es suyo. Queremos aprender todo lo que tenga para enseñarnos el día de hoy y también queremos específicamente docentes, cómo desde nuestra planificación podemos crear un ambiente espléndido para que nuestros chicos, chicas y adolescentes puedan aprender. El micrófono es suyo. ¿Puedo compartir ya? Sí, claro que sí. Bienvenido, profe. El espacio es suyo. Se nos está preparando. Buenos días. Buenos días. Buenos días para los organizadores de este primer Congreso Mundial de Neurociencia y para todas las personas que están presentes en la mañana de hoy escuchando las ponencias que están previstas en el programa. Ya la estimada compañera Mary daba las credenciales de mi persona, no obstante quería destacar algo, que he tenido formación regular de posgrado y pregrado en la República de Cuba y me desempeño como docente en la República de Ecuador, específicamente en la Universidad Técnica de Manabí, desde donde les envío a todos un saludo. Quería destacar algo que pienso que es justo. Ya Mary adelantaba que veníamos al aula, es decir, nos estábamos adentrando en el aula por cuanto los planteamientos, las propuestas, las reflexiones que vamos a hacer en la mañana de hoy están relacionadas directamente con aspectos propios del docente y su desempeño para desde la actividad del aula poder lograr esto que tanto necesitamos y que se ha convertido en un elemento de incentivo para este encuentro de profesionales. Es decir, cómo desde la actividad propia que realiza el docente es capaz de desarrollar aquellas emociones, aquellos sentimientos que generen un aprendizaje de mayor calidad en nuestros estudiantes. Es la premisa, evidentemente, que está presente en nuestra exposición. Y de hecho, sí queríamos señalar que el énfasis de nuestra exposición la vamos a hacer específicamente en la esencia pedagógica y la responsabilidad del docente para lograr desde el aula estas acciones didácticas que favorezcan las emociones, los sentimientos y que inciden en un buen aprendizaje de los estudiantes. Por eso, consideramos importante destacar algunos elementos que un poquito nos puedan identificar exigencias permanentes, contemporáneas que tiene nuestra universidad, porque nos vamos a situar desde un entorno de universidad y donde de hecho la enseñanza universitaria actual requiere de las tareas docentes como un elemento primordial para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Siguiendo esta premisa, el objetivo de la ponencia es argumentar la importancia que tienen las tareas docentes para el desarrollo de emociones e intereses en los estudiantes. Y, junto a ello, favorecer un aprendizaje significativo, evidenciándose en un proceso de información de manera sistemática, organizada, que contribuya al conocimiento desde una perspectiva constructivista. Es decir, se ve que son muchas cosas, pero es que son muchas las exigencias que se plantean para formar un profesional en el día de hoy. Es decir, no basta con que tenga conocimiento, sino que se requiere que ese estudiante, cuando sea un profesional, tenga una actitud, tenga un comportamiento, tenga una conducta y tenga valores que permitan que su formación profesional se engarce, se integre correspondientemente con las exigencias de la sociedad y las demandas permanentes y crecientes que le plantea en cualquier sector social desde donde se encuentre su formación. Es decir, este es un aspecto que es importante tener en cuenta. Se trata de identificar
la tarea docente, no solamente como el alcance del conocimiento de la misma, sino como la condición para generar un conjunto de sentimientos, de actitudes, de valores, de juicios de ese profesional que evidentemente lo harían más competente. Igualmente, sí es importante destacar que la educación materializa su accionar en el aula, en el proceso de enseñanza, todos estamos muy claritos de ello, y la tarea docente que desarrollan los profesores en el proceso está constituido por diferentes componentes que pueden aislarse y que aparecen denominados de diferentes maneras por diferentes autores. En este caso vamos a referir componente, el propósito, que puede ser visto como el objetivo, el sujeto que se forma, los resultados de aprendizaje del sujeto que aprende, las técnicas pedagógicas, los saberes de los docentes. Quiere decir esto que este elemento que caracteriza el accionar del docente en el aula de educación superior a partir de los diferentes componentes, evidentemente plantean una necesidad que está relacionado en establecer la relación entre aquellos aspectos cognitivos y los aspectos afectivos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicho de otra manera, como aparece señalado en la diapositiva, dado que los profesores trabajan con personas, su relación está más allá, su relación con ellas está constituida fundamentalmente por relaciones sociales. Y eso exige mucho de lo afectivo y lo cognitivo. Por lo tanto, esto se convierte en un eje central del trabajo del docente y lamentablemente es uno de los aspectos que muchas veces no se cumple, que se olvida, que la presión del trabajo, que la dinámica del funcionamiento de la institución, que las diversas tareas que tiene que cumplir el docente, pues a veces hacen que no siempre se les dé la mayor atención a aquellos aspectos que tienen que ver con lo interno, no solo del proceso, sino del sujeto que está en medio de ese proceso y que es la persona que tiene que mostrar y ser atendido como un ser humano, pero además ser beneficiado no solamente desde el punto de vista cognitivo, sino desde el punto de vista afectivo. Es importante también tener en cuenta que al hablar de aprendizaje en nuestros días, nosotros no podemos dejar de mencionar las contribuciones que hace la neurociencia, la neuroeducación, la neurodidáctica, sus aportes que permiten entender estos procesos cognitivos, metacognitivos complejos y que se producen durante el proceso de aprender a aprender y de aprender a hacer. Esto lo estamos planteando como base para que se pueda establecer una relación, pienso que lo más clara posible con el aspecto que va a ser la esencia de nuestro planteamiento y que ya en poco vamos a entrar. Hay algo que queremos tomar como punto de partida. ¿Sí? Consideramos esencial partir aquí referido a una de estas contribuciones, específicamente la neuroeducación y donde nos encontramos situados, partir de citar a Francisco Mora, catedrático de la Universidad Complutense, catedrático de Fisiología Humana, quien señala que la neuroeducación es una nueva visión de la enseñanza basada en el cerebro. Y muchas veces lo entendemos desde el punto de vista de lo que leemos, pero no lo entendemos desde el punto de vista de cómo lo aplicamos, ni del resultado de nuestra gestión sistemática en el aula. Es una visión que ha nacido al amparo de la revolución cultural que ha venido en llamarse neurocultura. La neuroeducación, por lo tanto, aprovecha los conocimientos de cómo funciona el cerebro integrado a la psicología, a la sociología, a la medicina, en un intento de potenciar los procesos de aprendizaje y memoria de los estudiantes, como los de enseñanza por parte del profesor. Por lo tanto, aquí debemos identificar algo que es esencial. Bueno, es esencial la importancia de lo emocional, pero es esencial también tener en cuenta que esta necesidad de potenciar estos procesos requiere también de que haya no solamente un alcance para el estudiante, sino en el profesor. Significa esto que si usted no tiene el conocimiento, no lo puede formar. Si usted no tiene la capacidad de desarrollar y de comprender
esa integración de la educación y de las emociones y sus competencias profesionales para generarla, no lo va a lograr. Entonces, aquí debemos señalar algo que es importante y está subrayado en negrita, que es importante destacar que el ingrediente emocional está en el centro de la neuroeducación y lo emocional es tanto importante para el que enseña como para el que aprende. Porque muchas veces pensamos que solo es en función del estudiante. Es que lo debe tener el profesor, es que el profesor debe ser portador de capacidades que permitan que esta necesidad se convierta en la práctica en algo real. Por aquí pudiéramos entonces señalar algo que no nos puede llevar a confusión, y es que la neurociencia enseña hoy que el binomio emoción-cognición es indisoluble, intrínseco al desarrollo anatómico y funcional del cerebro. Significa esto que no podemos pensar que haya una separación. Lo que sucede es que como no atendemos en muchas ocasiones la parte emocional, no nos percatamos de las falencias, de las limitaciones que en la formación integral del estudiante se está dando a partir de no establecer una conexión afectiva, emocional, con aquello que está relacionado con el contenido de su futuro desempeño profesional. Es como si el estudiante aprendiera a desgano cuando de hecho no tiene conexión con el conocimiento que se le imparte, o que nosotros pensemos que el conocimiento que se le imparte de manera, pudiéramos decir, espontánea, va a generar siempre una actitud de aceptación en el estudiante. Y cuando digo de aceptación me refiero no a la aceptación de la disciplina, del cumplimiento de la tarea formal que puede realizar el estudiante en clase, sino que me refiero específicamente de la aceptación desde el punto de vista de la conexión con sus intereses, sus emociones, sus sentimientos, y que de hecho se convertiría en un elemento que fortalecería el aprendizaje. Hay que tener en cuenta algo que aparece ya marcado en la diapositiva, que los seres humanos no somos seres racionales a secas, sino que somos primero emocionales y luego racionales. Esto deja claro que evidentemente desconocer, en este caso desatender por parte del docente, este aspecto significa poner en riesgo la calidad del proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Porque estaríamos un tantico al juego del azar. Puede ser, si él es buen estudiante, si le gusta, entonces tendrá una relación coherente con que sus emociones y sus conocimientos vayan de la mano y su desempeño sea superior y la calidad del aprendizaje sea superior. Pero si nosotros no lo propiciamos, puede hacer que esto ocurra en algún número de estudiantes, pero que no se convierta en la manera de actuar organizada que esté dirigido a lograrlo en todos los estudiantes. Bueno, esto es una realidad que se debe poner hoy encima de cualquier mesa de discusión sobre la educación del ser humano. Evidentemente, esta relación necesaria, esta relación indisoluble, y esta relación en la que debe funcionar la labor del docente. Esta realidad nos lleva a entender que un enfoque emocional es base para aprender, memorizar y desde luego para enseñar. Esto lo estoy planteando, lo estoy remarcando, porque es algo que nosotros somos capaces de apreciar, de comprender, pero muchas veces se nos dificulta hacerlo dentro de nuestra práctica profesional en el aula. Y ahí es donde debemos llegar, como dentro de nuestra práctica profesional, nosotros pues podemos lograr esta relación que se plantea y que debe llevar indiscutiblemente a que
el estudiante no se olvide de lo que aprende, pero no se olvide de lo que aprende, porque eso que aprendió tiene significación, representa algo, mueve sus neuronas, establece una conexión, lo lleva a actuar. Y evidentemente aquí aparece en la diapositiva una relación que de punto de partida habíamos planteado, y es la que existe entre la neurociencia, la pedagogía, la psicología y la neuroeducación. Es decir, estos tres elementos donde nosotros estamos situados en pedagogía y aprendizaje, evidentemente son esenciales en tener un enfoque claro de lo que es la neuroeducación. Significa para mí hacer del acto pedagógico un acto sustentado en el desarrollo de emociones en los estudiantes como punto de partida para obtener un conocimiento profundo, duradero, estable, valedero, y que se convierta en una herramienta para una conducta y una actuación del profesional en beneficio de la sociedad. Esta relación vista de la pedagogía, el aprendizaje desde la neuroeducación nos debe plantear muchos retos, y evidentemente nos sitúa al docente en un espacio, pudiéramos decir, de constante riesgo, por cuanto las necesidades que se desarrollan en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues requieren de su competencia, de su preparación, aspectos que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, estamos hablando de estímulo emocional y aprendizaje, por lo tanto hay un aspecto de esencia que también queremos destacar antes de identificarnos de manera directa con la tarea docente, y es la importancia que tiene la inteligencia emocional para el logro de un mejor aprendizaje. De hecho, nosotros queremos, bueno, aquí aparece en la diapositiva una referencia al término de inteligencia emocional utilizado por Mayer, quienes lo definen como la capacidad de controlar y regular emociones de uno mismo para resolver problemas de manera pacífica, obteniendo un bienestar para sí mismo y para los demás. Se puede considerar, en este caso, que la toma de conciencia, la emoción es la toma de conciencia del ser humano que abarca sus diferentes dimensiones biopsicosociales. De lo anterior, la conducta racional y emocional no deben ser vistas como elementos opuestos, dado ello que constituyen dos componentes de la personalidad. Esta realidad debe constituir referente permanente para el docente en cuanto a la organización de su aprendizaje. Es decir, si se desconoce, evidentemente estamos fallando, de hecho, en el compromiso de formar buenos profesionales. Hay algo que queremos resaltar. Habíamos dicho que el énfasis nuestro va a estar en la actividad propiamente de la institución educativa, del acto pedagógico, del docente, de su responsabilidad. Y queremos resaltar al respecto que cuando nosotros hablamos de educación emocional hay que tener en cuenta, de acuerdo con lo que plantea Cassaus, que el modelo educativo, en este caso de la institución, que considera la educación emocional como una de las partes, deberá percibir al sujeto desde una perspectiva integral, donde su mente y su cuerpo se articulan para capturar el mundo en extremo, el mundo externo, e interpretar el interno. Es decir, esto significa que cuando nosotros estamos situados en el aula, debemos tener como premisa la articulación de conocimientos y emociones. Si no logramos esta articulación, evidentemente sería muy difícil o se vería afectado la posibilidad de que haya un pensamiento en los estudiantes capaz de hacer interpretaciones, de crear juicios de valor como una manifestación consciente de sí mismo. Entonces, esto es algo que debemos tener en cuenta. Otro elemento importante y que está formando parte de esta diapositiva es que cuando nosotros hablamos de educación emocional, cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional, cuando nosotros hablamos de neuroeducación y cuando nosotros hablamos de aprendizaje desarrollador, estamos hablando de algo que significa el desarrollo integral del individuo. El individuo en condiciones de dar respuesta
tanto desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista actitudinal, desde el punto de vista emocional, a reclamos de la sociedad para la cual él se forma, independientemente del contexto de actuación donde se desempeñe posteriormente. Entonces, esto es un elemento muy importante que debemos tener en cuenta al nosotros estructurar y concebir una tarea docente dentro de nuestras aulas. Si nosotros partimos de que nuestra tarea docente tiene solamente la relación objetivo-contenido y un aprendizaje que se debe lograr, de hecho estamos creando un espacio vacío que no nos permite asumir, pudiéramos decir, de manera, pudiéramos señalar de una manera más completa, más integrada, el proceso de formación del estudiante. Es incuestionable que existe una inteligencia emocional que es muy importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esta inteligencia emocional, el desarrollo de la misma debe tener la respuesta del docente. Aquí aparece un esquema clásico que se puede encontrar en imágenes donde de hecho nos deja claro que el docente debe estar en condiciones de percibir emoción. Si el docente no es capaz de percibir las emociones de sus estudiantes a partir de la reacción ante la respuesta, a partir de la conducta, del comportamiento y utilizando el diálogo y la comunicación como un elemento clave de la actividad del docente, es decir, la comunicación educativa como generadora de todas las acciones que puedan dar calidad al proceso de educación, evidentemente se está en desventaja. Por lo tanto, aquí cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional, que nos deja en la imagen con mucha claridad la relación entre lo cognitivo y lo afectivo, la relación entre el cerebro y el corazón, como aparece reflejado ahí, no solamente se trata de percibir las emociones, sino comprenderlas, y aquí aparece el elemento que queremos destacar de la capacidad y la preparación que debe tener el docente para comprender las emociones, manejar las emociones y utilizar esas emociones para mejorar la formación del estudiante, tanto desde el punto de vista del aspecto cognitivo como desde el punto de vista del aspecto formativo, que incluye lo valoral en sentido general. Entonces, formar valores en los estudiantes, juicios, comprometerlos, identificarlos con las necesidades que debe resolver a través de su desempeño profesional, requiere ser capaz para el docente de percibir emociones, comprenderlas, diferenciar y hacer de su aula no un espacio monolítico, homogéneo, sino de diversidad, de atención, pero de atención para todos. Esto es muy importante porque muchas veces se nos escapa de la práctica, muchas veces estamos situados en la vorágine del trabajo y no encontramos el tiempo y nos pasa por alto este aspecto. Por eso queríamos un poquito descomponer esta imagen en el contenido que aparece en esta diapositiva, y donde evidentemente estamos situando aquí la labor del docente en educar la inteligencia emocional. Es decir, no podemos pensar que que logremos el desarrollo de emociones, que tengamos un grupo de estudiantes donde se haya logrado una actitud, una manera de comportarse, una competencia desde el punto de vista de las relaciones, de la comunicación, del respeto, etcétera, si no existe un docente que esté preparado para educar la inteligencia emocional. Entonces, para que el alumno aprenda y desarrolle sus habilidades y sentimientos relacionadas con el uso inteligente de sus emociones, se necesita de un educador emocional, y muchas veces no lo somos. No puedo decir que yo lo haya sido siempre, muchas veces no lo somos. Muchas veces la vida nos ha llevado a no serlo porque hemos estado con muchas tareas, y a veces porque no hemos tenido la preparación. Ya en un momento como el que
que se plantea como educación del siglo XXI, ya no es posible desestimar este aspecto. No era posible antes, pero tampoco es posible. Por lo tanto, pienso que es importante tener en cuenta que la realidad educativa actual exige de los docentes preparación, calificación, desde el punto de vista de sus emociones, de su didáctica, de su responsabilidad, de su dominio de contenido. Entonces, todas estas exigencias desde el punto de vista, pudiéramos decir, pedagógico que debe tener el docente, donde se incluye la capacidad para generar emociones, se deben convertir en algo atendido, por cuanto se debe evidentemente lograr que haya circunstancias cumplidas dentro del aula, que muchas veces se dan las circunstancias y no se cumplen las circunstancias. Entonces, evidentemente que se requiere un educador que sea un neuroeducador, que sea capaz de tratar las emociones a la par que desarrolla el contenido de su actividad. Existen diferentes, pudiéramos decir, estrategias que pueden ser útiles para que esto se logre y que pueden permitir que el docente pueda aplicar la inteligencia emocional en las aulas. Y al respecto queremos situar algunas de esas posibles estrategias. Bueno, ponemos en primer lugar algo que es, parece que es muy evidente, pero que muchas veces no es así. Cuando se hacen estudios, indagaciones, diagnósticos del desarrollo de la comunicación en entornos, a veces no nos sale esto como realidad. Y es que lo primero y uno de los aspectos, punto de partida, es dejar que los educandos expresen sus sentimientos y emociones. Y con ello, el docente tendría que escuchar, y tendría que, de hecho, dar espacio para que las personas se manifiesten. Si esto no lo hacemos porque tenemos que cumplir lo que dice la descripción curricular del día, pues evidentemente perdemos un espacio para realizar una mejor formación de nuestros estudiantes. Otro aspecto que pienso que es importante tener en cuenta es mostrar que la persona que se está tratando es importante. Aquí hay que señalar algo. Nosotros no podemos obviar de este proceso el que corresponde a la comunicación, a la capacidad de comunicación y a la comunicación asertiva que tenga el docente, porque es una condición que debe transmitir en sus estudiantes. Por lo tanto, mostrar que la persona con que se está tratando es importante significa incidir en el autoconocimiento, en la autoconciencia, en toda una serie de reflexiones que permitan que el estudiante se vea estimulado, se vea atendido y que sea capaz de sentirse bien. Y en este caso, para el docente le corresponde ser capaz de estimular sentimientos positivos, pero también ser capaz de algo más difícil aún, que es de aprovechar las emociones negativas para generar a partir de ellas el desarrollo de juicios y reflexiones, valoraciones, pero también para generar al final un sentimiento de emociones positivas. Para hacer un cambio, se tiene que tener esa capacidad, porque si no, lo negativo que se puede manifestar se queda en el aula y puede influir en el resto de los estudiantes. Bueno, la capacidad de automotivarse y de motivar a los demás, evidentemente. Diálogo permanente y variado con todos los educandos. Cuando decimos con todos los educandos es porque un poquito más adelante, cuando entremos en la tarea docente, vamos a destacar que no siempre trabajamos con todos. Y cuando no trabajamos con todos, muchas veces esas personas, esos estudiantes con los que no trabajamos, con los que no atendemos igual, entonces se ven afectados en su conocimiento y se ven afectados en el desarrollo de emociones positivas. Bueno, la felicitación al educando cada vez que enfrente una emoción de manera adecuada. Evidentemente que el estímulo es algo importante para crear un ambiente emocional, un nivel de seguridad en los estudiantes.
el ejemplo del docente, evidentemente aquí tiene que ver que inteligencia emocional está muy identificada con estilos, estilo de comunicación. Y de acuerdo con el estilo de comunicación del docente, así podrá ser su alcance en el logro del desarrollo de las emociones con los estudiantes. Por lo tanto, la asertividad, la comunicación asertiva debe ser un elemento que no puede perder de la mano el docente. Y otros aspectos como reconocer, nombrar las diferentes emociones, saber captar los diferentes mensajes que transmiten los estudiantes, porque esto es importante para poder nosotros hablar de un docente que esté en condiciones realmente de desarrollar una educación emocional en sus estudiantes. Vamos entonces a pasar ya a la tarea docente. Vamos a entrar en la tarea docente. La tarea docente que todos conocemos, pero en la que queremos destacar algo que es muy esencial, ¿no?, para esta idea que estamos compartiendo. De hecho, existen diversos trabajos, investigaciones, criterios de autores sobre la tarea docente. No es nueva la tarea docente, tuvo su boom de investigación la tarea docente, y sigue existiendo la tarea docente porque en las aulas se trabaja con tarea docente desde el nivel inicial hasta el nivel superior y de cuarto nivel. Es decir, toda la actividad del profesor en el aula está organizada como una tarea docente, como una tarea de aprendizaje, como una tarea que debe cumplir el estudiante y que por lo tanto esta misma pues debe tener cambios, ¿no?, debe tener adecuaciones, debe irse moviendo en el tiempo de acuerdo con las exigencias que se van planteando a la educación. Muchas veces no se ha movido en el tiempo. Y muchas veces los criterios que vemos y las consideraciones de autores con respecto a este tema, pues no destacan aquel aspecto de motivación, aquel aspecto emocional que es necesario en estos casos. Aquí, por ejemplo, aparece un criterio que dice que la tarea docente presupone la búsqueda por el estudiante de la solución para resolver problemas o ejercicios. Evidentemente, tarea docente es lo que le damos al aula y el estudiante tiene que resolver. Lo que situarlo desde este punto de vista, igual que como se señala en la otra pleca dentro de la diapositiva, situada solo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y a crear situaciones de aprendizaje, evidentemente nos está evidenciando que está faltando algo, está faltando un ingrediente que es importante y está faltando porque no se está declarando, y cuando no se declara pues no se tiene en cuenta como un aspecto de prioridad. De hecho, crear situaciones de aprendizaje es una condición que provoca el profesor, es decir, el estudio, los medios tecnológicos, el proceso del trabajo del profesor, para motivar la actividad del estudiante en función del logro del objetivo formativo. Nosotros remarcamos con letra roja motivar la actividad del estudiante, porque generalmente en estos casos la motivación que se hace no está buscando intereses y conexiones profundas entre el estudiante y la actividad. Muchas veces esa motivación está en decir y en declarar y en enfatizar la importancia que tiene la actividad. Y la actividad puede ser importante, pero quizás no sea emocionalmente significativa para el estudiante. Entonces, aquí tendríamos que entender algo que aparece reflejado en diversas revisiones que hemos hecho de criterios de autores, y que, por ejemplo, en estos que señalamos, está presente. Es decir, para Ortiz-Ocaña, la tarea docente es una actividad orientada durante el desarrollo de la clase dirigida a crear situaciones de aprendizaje. Muy bien. La misma, al igual que el objetivo, consta de una serie de componentes didácticos. Pero aquí vamos a ver estos componentes didácticos, el método, la situación de aprendizaje y el procedimiento.
Pero en esta referencia no se le da un espacio a la actividad de motivación y al desarrollo de emociones en los estudiantes para que cumplan esa tarea docente. Igualmente, podemos ver en otra referencia que está en la cita, en el caso de Andreu, 2008, quien expresa que las tareas docentes presentan en sí mismas todos los componentes del proceso. De hecho, está situada en el proceso, no se puede obviar en una definición, y tiene como elemento rector el objetivo. Está muy claro desde el punto de vista didáctico. Se selecciona esta concepción desde la óptica que dicha categoría constituye el modelo pedagógico del encargo social, es decir, de la función que debe cumplir el estudiante cuando se convierte en profesional, evidentemente. Ahora, en esto que hemos analizado, no hay referencia a aspectos que nos puedan decir que desde esa tarea docente estamos desarrollando sentimientos, emociones en los estudiantes. Entonces, esto nos sitúa podríamos decir, en una limitación con respecto a lo que nosotros debemos hacer en el aula en el día de hoy para poder utilizar la tarea docente, pero enriquecida, pudiéramos decir, con un componente ligado al desarrollo de la afectividad, de las emociones, del compromiso, del sentimiento en los estudiantes. Yo me estoy situando en una labor que desarrollo como docente en áreas de educación, en formación de profesionales, de carreras de educación inicial, de básica, donde si no hay identificación con esa profesión, con sus problemáticas, con el amor a los niños, con la identificación con los problemas sociales o de salud que puedan tener esos estudiantes, es muy difícil ser un profesor que genere sentimientos, emociones y desarrolle un buen aprendizaje y un clima emocional en sus aulas. Bueno. Es importante tener en cuenta que en nuestras reflexiones, y así aparece señalado en el resumen que presentamos, los fundamentos teóricos sobre las tareas docentes que han variado en el tiempo, porque han variado en la misma medida en que se van fortaleciendo, van prevaleciendo diferentes corrientes, paradigmas, y en el caso nuestro consideramos que cuando vamos a hablar de tarea docente en el día de hoy, hay que tener en cuenta como fundamentos teóricos de las tareas docentes las perspectivas del cognitivismo, del constructivismo y del conectivismo. Es decir, esto lo planteamos de esta manera porque aun cuando sabemos todo que existe ubicación de diferentes representantes del cognitivismo y del constructivismo en ambos, teniendo en cuenta criterios de autores, sí queremos destacar algo que es muy importante. Es decir, la diversidad de los postulados de autores al respecto no nos limita a encontrar como fundamento de las tareas docentes la acción de un desarrollo cognitivo en el estudiante, por cuanto la tarea docente está relacionada directamente con lograr conocimiento, con lograr un resultado de aprendizaje en el estudiante, con cumplir una meta que aparece en un currículum, que aparece en un diseño curricular, que aparece en un plan de estudio, y que por lo tanto, evidentemente, los fundamentos teóricos desde una perspectiva cognitivista son válidos. La actividad del aprendizaje significativo como un elemento esencial a partir de los postulados de Ausubel son para nosotros, como sustento de las tareas docentes, muy, muy importantes. Porque la búsqueda de la significación no debe quedar solamente en que haya un antecedente cognitivo. Debe existir también un antecedente afectivo, emocional en el estudiante que permita que ese conocimiento tenga una mayor, sea más duradero y sea sea de mayor utilidad en su formación. E igualmente queremos destacar que de hecho es el final de todo proceso o es la vía, es la aspiración de todo proceso en la actualidad,
que nuestros estudiantes sean capaces de construir sus conocimientos y, de hecho, obtener el fundamento del constructivismo independientemente de los postulados que se tomen por parte de los docentes, pues es necesario. Es decir, es construcción del conocimiento, es independencia, es autonomía, es colaboración, es participación, y aquí está el conectivismo como un paradigma ya para algunos denominado como paradigma, para otros todavía no con todos los fundamentos teóricos necesarios, pero sí como una vía muy clara para lograr un aprendizaje diferente, un aprendizaje donde se conjugue la construcción, las emociones, el interés, se despierte la participación y se desarrolle una autonomía por parte de los estudiantes. Mi profe, vamos finalizando. Aquí queremos destacar algo que es ya sé. Nosotros, ¿cómo vemos la tarea docente problematizadora? En principio es tarea docente. El elemento es que no es una tarea docente simple, reproductiva, sino es una tarea docente que dentro de la universidad siempre debe tener como base la búsqueda, la investigación y la reflexión. Búsqueda, investigación, reflexión, pero además el elemento que marcamos en rojo nos está situando en un plano de la importancia que tienen las emociones como sustento de ese aprendizaje que va a realizar el estudiante. Por lo tanto, aquí en esta tarea docente problematizadora incluimos 5 elementos que son el objetivo, el vínculo, la actividad del estudiante. Evidentemente, siempre la tarea está en función de la actividad del estudiante y que corresponde, como lo digo, con su futura formación profesional. El trabajo orientador del profesor, es decir, el profesor tiene que ser orientador, y aquí está la motivación que debe realizar no solamente para el contenido, sino para desarrollar lazos afectivos del estudiante con respecto a ese contenido y a ese problema, porque la tarea docente problematizadora es un problema, no es cualquier denominación, no es cualquier tarea, no es una respuesta a una pregunta, es partir de un problema que esté relacionado con el contexto donde el estudiante se va a desarrollar profesionalmente. Las emociones, como habíamos dicho, como es lógico, esa tarea docente en su alcance tiene que preparar para la salida profesional, y la solución de un problema implica, además de la aplicación de métodos de investigación, implica reflexión y creatividad. Es decir, esto es un elemento que empieza a distanciar las experiencias que hemos tenido y que estamos compartiendo de la manera en que aparece tratado este tema por diferentes autores, porque estamos destacando aquí el papel de las emociones y estamos estableciendo una conexión entre la labor del docente como orientador, no solamente de contenido, sino de sentimientos, una motivación que supere la importancia del tema, para situarnos en una tarea docente problematizadora que integra, y aquí queremos señalar, que integra el problema docente, la tarea docente y la pregunta problemática, porque la pregunta tiene que ser un problema. Si no es un problema, podemos caer en una respuesta reproductiva, limitamos la reflexión. Entonces, el problema docente está asociado a un problema real que existe en la profesión. Y la tarea docente problematizadora que debe realizar el estudiante a partir de ese problema requiere la utilización de métodos de investigación para dar solución. Y la pregunta problemática estaría en función de cómo le va a dar solución. De cómo le daría solución, hipotéticamente, cómo le daría solución a ese problema a través de la tarea que desarrolla. Por eso es que esta tarea docente problematizadora integra el problema, la tarea docente en sí y la pregunta problemática. Vamos a poner un ejemplo de ella que no es de la tarea en sí, pero sí de esta relación. Y aquí, por ejemplo, yo me voy a situar en la carrera de educación básica, en una asignatura muy importante
de podríamos decir, de mucha actualidad, muy polémica, la asignatura de educación inclusiva. Me voy a situar en el tema de políticas de inclusión y diversidad en las instituciones educativas. Y entonces desde aquí, bueno, voy a generar esta relación entre los tres elementos que planteamos de la tarea docente problematizadora. En este ejemplo tenemos que el problema docente sería la exclusión en las aulas de enseñanza básica afecta el aprendizaje y la autoestima de los estudiantes discapacitados. Porque, lamentablemente, a pesar de todas las políticas que existen, de todas las indicaciones e incluso de todas las capacitaciones, en nuestra universidad se han hecho capacitaciones, en todas las universidades se hacen capacitaciones de cómo dar respuesta, cómo incluir estudiantes con discapacidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Independientemente de ello, en la práctica esto sigue siendo un problema. Y es un problema profesional, es un problema que se encuentran los docentes en la enseñanza básica, en las diferentes aulas, y se encuentra en la educación inicial, y se encuentra en el bachillerato. Entonces, es un problema real, un problema docente. La exclusión en las aulas de enseñanza básica afecta el aprendizaje y la autoestima de los estudiantes discapacitados. Aquí, la tarea la organizamos desde el punto de vista de la tarea docente problematizadora, aplicar al menos 2 métodos de investigación, porque para resolver problemas tiene que investigar. Y en la educación superior, la investigación como componente evidentemente es esencial para generar conocimiento y para generar un vínculo adecuado con la sociedad. Entonces, docencia, investigación, vinculación, tiene dentro de mi concepción a la investigación como el eje que lo articula, que lo integra y que lo desarrolla así mismo. Entonces, decíamos, aplicar al menos 2 métodos de investigación que le permitan identificar las principales limitaciones y la aplicación de la política de inclusión en estudiantes con discapacidades en la institución donde realiza sus actividades de práctica y vinculación. Así que aquí estamos llevando al estudiante a una tarea que es un problema y que requiere aplicar métodos de investigación. Y entonces la pregunta no puede ser explique, no puede ser señale que encontró, pudiera ser, pero para que sea una pregunta que sea pertinente con la intención de pregunta polémica, situamos cómo usted resolvería el problema detectado. Aquí esto lleva reflexión, debate, propuesta, creatividad por parte del estudiante y evidentemente estamos situados en un espacio, en un tema donde el componente emocional es importante, es esencial, porque todo docente está afectivamente, emocionalmente identificado y se genera desde las aulas, desde que se inicia la formación, un sentimiento de afectividad con los estudiantes que tienen discapacidad. Eso es de manera general, aunque no absoluta. Entonces, esto es importante para este tipo de tareas que estamos señalando. Y querido, vamos a ir cerrando, por favor. Sí, ya voy terminando. Entonces, queríamos señalar la estructura. Vamos a presentar la próxima diapositiva. La estructura que nosotros planteamos para la tarea docente para la dirección del aprendizaje desarrollador en los contextos universitarios. ¿Por qué? Porque decíamos, tarea docente problematizadora no es para otra cosa que para un aprendizaje de más calidad, pero que es desarrollador, porque desarrollador significa poner al máximo nivel, pudiéramos decir, todas las capacidades, todas las competencias de ese estudiante, desarrollar habilidades, conocimientos, competencias, valores, juicios, etcétera, que le permitan ser un profesional de calidad. Entonces, lo primero es el problema profesional, por eso lo identificamos. Tenemos que identificar, tenemos que partir del problema profesional. Posteriormente, de identificar los objetivos.
la situación de aprendizaje que ya habíamos puesto el ejemplo y la dinámica del desarrollo de la tarea. Aquí en la dinámica del desarrollo de la tarea, estimados colegas, estamos hablando de los métodos que se utilizan, de los debates, de las búsquedas, de la reflexión, etc. Y de hecho, destacamos que la tarea docente problematizadora tiene diferentes funciones. Una función desarrolladora, ya está dicha, modeladora por cuanto es un modelo de actuación para los estudiantes, que en este caso, para los nuestros, son estudiantes que van a hacer lo mismo que nosotros hacemos como docentes, pero en los niveles en que ellos se van a desempeñar. Por lo tanto, ofrece a los alumnos un modelo de actuación y se convierte en punto de referencia en la resolución y elaboración de otros problemas. Es sistematizadora por cuanto permite enlazar, interrelacionar preguntas, conceptos, habilidades de diferentes formadas a través de diferentes asignaturas. Queremos también, es socializadora, es decir, permite sintetizar distintos puntos de vista con relación a la forma en que se hayan resuelto, se hayan propiciado los intercambios, se haya realizado el debate, se haya realizado la reflexión, etc. Y bueno, es lógica por cuanto constituye la base para la estructuración de una materia, de un conocimiento, sea por la vía inductiva o deductiva, pero de hecho la esencia es que en todo momento debe tener como base ser heurística, buscar solución, hacer investigación, dar respuesta. Bueno, ya para cerrar, queríamos señalar que existe evidentemente una relación de las etapas de la tarea docente problematizadora y el aprendizaje significativo. Por eso habíamos destacado, queremos destacar que en estas tareas, como toda tarea, tiene orientación, ejecución y control, porque el profesor tiene que orientar, aquí motiva, marcamos en rojo la motivación, por cuanto encierra esa posibilidad de que la motivación esté ligada al desarrollo de emociones, de sentimientos, establecer conexiones, lazos en los estudiantes y ponerlo en condiciones de tener una actitud positiva para el aprendizaje. La ejecución y el control. Por aquí motivación, comprensión, sistematización, transferencia y retroalimentación. No vamos a entrar en detalle de las mismas, pero que evidentemente son aquellas que nos permiten lograr esta relación. Orientamos, motivamos para que se comprenda por parte del estudiante y se pueda después desarrollar un nivel de ejecución de la actividad con la calidad que está referida. Si no hacemos esto, hay que entender base orientadora de la actividad. Si no hay una buena base orientadora, si no está la motivación, si no está el estímulo al desarrollo de actitudes y de emociones en los estudiantes, de identificación, de establecer conexiones con lo que se va a tratar como contenido, evidentemente no se podría lograr el resultado que queremos. Vamos a, de hecho, los métodos deben ser coherentes con ellos, no vamos a detenernos en el mismo, pero de hecho, aquí los métodos a utilizar no pueden ser métodos reproductivos. La exposición no puede ser una exposición por parte del docente de manera tradicional, tiene que ser no acabada, tiene que ser dejando interrogantes, tiene que ser a partir de preguntas de búsqueda de respuesta parcial por los estudiantes. Entonces los métodos deben estar en esta dirección. Y de hecho, hay exigencias que deben cumplir estos métodos y solamente queremos señalar al final para concluir que estas tareas docentes problematizadoras tienen evidentemente un alto valor metodológico y constituyen un referente que le da exactitud al docente para poder trabajar en el aula. Es decir, de hecho, toda tarea docente están realizadas para alcanzar objetivos de aprendizaje. Eso no se puede desconocer. Pero hay un elemento que se llama la actividad y productividad del alumno influye en las tareas. Entonces, esto también tiene que ver con la manera en que el profesor sea capaz de orientar, de motivar al estudiante. El objetivo se expresa de modo constructivo. Por lo tanto, aquí esta tarea siempre estaría en función de que dé respuesta a algo, resuelva un problema, sea creativo, esté identificado emocionalmente con lo que está haciendo
De hecho, la tarea tiene las etapas de orientación que estimula las emociones y los sentimientos, ejecución y control, y posee potencialidades educativas en el proceso de enseñanza y el desarrollo exitoso de la tarea significa la solución de un problema e implica la formación de potencialidades en el estudiante para desarrollar otras tareas. Hasta aquí, estimados compañeros, nuestras ideas que queríamos reflexionar en torno a este tema que consideramos de gran importancia para el desempeño profesional del docente y que lamentablemente muchas veces está un poquito olvidado dentro de nuestra actividad diaria. Muchas gracias. Yo tengo mi propia pregunta problematizadora. ¿Cómo podemos nosotros, no se escucha mi profe? Sí, cómo no, le escucho. Ok, ¿cómo podemos nosotros masificar estos eventos? ¿Cómo podemos nosotros hacer que nadie se canse, que el tiempo no pase, que no nos dé hambre para poder continuar? Mi profe, damos paso a las preguntas. Tenemos dos preguntas importantes. La mía no era molestando, pero me encantaría que pudiéramos tener una estrategia, algo mágico para nosotros, pues seguir en todo este proceso aprendiendo y sobre todo que todas las temáticas son distintas. ¿Me están escuchando? ¿Me está escuchando mi profe? Sí, cómo no. No se preocupe. Bueno, todas las temáticas son distintas y quiero dar una comparación de su charla. Es como un plato típico de aquí que es bandeja paisa. Hay mucho. El plato se sirve de todo. Los que estén aquí pueden ir buscando, pueden ir dándose cuenta que sí, aquí hay de todo, pero se tiene que comer despacio, hablando, con la mejor actitud. Y este ejemplo para mí se relaciona con esta ponencia porque un alimento es algo copioso, pero interesante, delicioso de digerir, delicioso de vivir, delicioso de aprender. Así que nos dice Mónica Cadena y Nostroza, ¿será posible, profe, que las autoridades educativas consideren a los docentes en estas dimensiones que ha comentado, la dimensión biopsicosocial? La parte final no la escuché. ¿Será posible que las autoridades las autoridades educativas consideren a los docentes en la dimensión biopsicosocial? Bueno, sería ideal, porque todos lo somos, incluyendo las autoridades educativas. Lamentablemente, yo escuchaba es que muchas veces se acercan las preguntas es que la realidad es muy distinta. Lo que sucede en las instituciones educativas a veces limita la posibilidad de que haya... Totalmente. Limita la posibilidad de que haya esa respuesta, principalmente en esta conjugación del hombre como ser biopsicosocial. Evidentemente, esto desde que estudiamos psicología siempre se conoce que el hombre es una unidad de lo biológico, lo psicológico, lo social, y las autoridades entenderlo significa dar el espacio a que el profesor dentro de las instituciones educativas se convierta no en un robot, sino que se convierta en una persona que sea capaz de hacer de manera, pudiéramos decir, diferenciada, sin que vaya a constituir un acto de incumplimiento a lo normado, pero de manera diferenciada, hacer de su aula talleres de creación, de participación, de reflexiones, de discusiones, y no tener que estar ceñido de manera estricta a una planilla que aparece como descripción curricular de la clase y donde hay que hacer cada uno de los aspectos. Y entonces, muchas veces por hacer esto, bueno, se nos olvida a nosotros la parte psicológica y no le damos a nuestra actividad en clase esa atención al componente psicológico del estudiante. No tenemos en cuenta sus intereses, sus problemas, porque la solución de respuestas a los conocimientos por parte de los estudiantes también está muy directamente relacionada con las condiciones propias del estudiante, con la vida del estudiante, con sus experiencias, y entonces muchas veces no es posible salir. En la educación universitaria hay más posibilidades.
es esa libertad de cátedra sin vulnerar lo que está establecido en los programas, pero pues sin dejar de cumplir los resultados de aprendizaje, pero le permite al docente tener mayor libertad para poder operar en esto, lo que muchas veces no se hace, no lo hacemos, no nos da tiempo, situaciones X. Yo pienso que hay que lograr concientización, porque hay muchas capacitaciones, se hacen capacitaciones de todo, pero muchas veces si esa capacitación no la convertimos en una herramienta de trabajo, bueno, la dejamos en la gaveta como la investigación que hacemos y no publicamos, el artículo que escribimos y no publicamos, etcétera. Entonces me parece que ahí estaría la La respuesta. solución y muchas veces son cosas de sueño, porque a veces nosotros nos encontramos en espacios de reflexión a las personas que tienen que decidir y después cuando tienen que decidir, pues deciden lo contrario a lo que se ha debatido, porque están cumpliendo la normativa. Wow, profe. Excelente. Y bueno, y una última pregunta. Dice, ¿cómo creo una situación de aprendizaje enfocado en las emociones para niños menores de 5 años desde la virtualidad? Uy, eso es un reto. Bueno, sí, cómo no. Desde la virtualidad que ha sido el recurso que nos ha hecho crecer profesionalmente, independientemente de que iniciamos con bastante, digamos, un por ciento bien alto, con falta de preparación y poco a poco hemos ido obteniendo preparación. Bueno, yo planteaba el conectivismo como un paradigma que es básico para el desarrollo de emociones, por cuanto el buen uso del Internet y de las otras herramientas que puedan, cuando digo herramientas que son productos que se alcanzan a través del Internet, pueden evidentemente poner al estudiante de niveles pequeños también en condiciones de desarrollo de emociones. Habría que determinar, utilizar determinados software que permitan tener contenidos relacionados con aquellos aspectos que son centros de interés de los niños de esa edad, de menores de 5 años, porque sabemos que para la edad de menores de 5 años que estamos entrando, estamos específicamente en la educación inicial, que estamos trabajando principalmente en el desarrollo de la motricidad, estamos trabajando en el desarrollo de algunos rasgos de escritura y quizás se pudiera utilizar a partir de un producto bien diseñado, la virtualidad como un elemento que los motive. Cuando digo la virtualidad como elemento que los motive, con el sustento pedagógico, organizando tareas que puedan llevar al estudiante, al niño, identificarse con ellos. Lo que sucede es que hay un mal uso del Internet, de la tecnología con los niños y a veces pensamos que la solución para un niño de 4 años, de 3 es darle un celular, un iPod, etcétera, y no es esa sería buscar para que ellos estén en un escenario donde la tecnología los ayude a desarrollar más aquellas habilidades que deben desarrollar en esa edad y desarrollar emociones, porque yo pienso que es importante ese espacio de los primeros años para ir creando las emociones, para ir desarrollando solidaridad, para ir evitando que se siga reproduciendo el bullying en nuestras aulas y en las vidas de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Yo pienso que es un buen espacio. La virtualidad nos da retos, no trabajamos directamente con ese nivel de enseñanza, pero sí trabajamos con estudiantes que se están formando para la educación inicial y evidentemente que hay un reto muy grande en ese aspecto. Wow. Definitivamente todo este congreso ha apuntado a hablar que es demasiado importante el ser antes que el hacer. Entonces, mi profe, yo le agradezco muchísimo que nos haya regalado esta ponencia muy excelente, también que nos haya regalado sus consejos, haya regalado, pues, quiso abarcar muchas cosas para que no quedara cabo suelto y creo que logró su cometido. Nos alegra
nosotros desde AEG Chile haber contado con su presencia, con su participación y bueno, esperamos que de aquí en adelante si hay otros congresos, otras actividades, podamos contar con usted, con su apoyo, con su aporte siempre. ¿Listo, mi profe? Gracias. Muchísimas gracias a usted y hasta luego.